Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de septiembre, que ha sido un mes fabuloso. Igual que os dije que el verano y sobre todo agosto estuvo un poco floja, parecía que no había nada que acabara de convencerme, que acabara de enamorarme cuando estaba leyendo o de sorprenderme, el mes de septiembre ha sido un mes realmente bueno. Así que vamos allá porque voy a hablaros de un montón de libros. El primero del que quiero hablaros es La señora Dalloway de Virginia Woolf, no solamente la mejor lectura del mes de septiembre, sino uno de los mejores libros que he leído en mi vida de mi autora favorita del siglo XX. La señora Dalloway es una novela que transcurre en un periodo de tiempo muy breve, desde la mañana de un mes de junio de 1923 hasta la noche de ese mismo día, cuando una serie de invitados se van a una fiesta. Es una novela asombrosa porque está contada desde la perspectiva de varios personajes diferentes, a ratos muy cercano al monólogo interior, pero por lo general más cerca de lo que es el flujo libre de conciencia. Es una novela que es cierto que no es de fácil lectura, que requiere un esfuerzo por parte del lector, que de la que empiezas a leerla en ocasiones te parece que es como que no sabes desde qué perspectiva, desde qué personaje se te está hablando, pero necesitas leer con atención, leer, digamos, entregarte mucho a la lectura de la novela y poco a poco vas metiéndote en ella y entendiendo desde dónde se te está contando la historia. Nuestra protagonista es Clarissa Dalloway, una mujer de la clase alta londinense, madre de una hija adolescente, esposa de un diputado conservador y sale un día por la mañana, un mes de junio, para hacer unos recados porque esa noche en su casa se va a celebrar una fiesta. Según va pasando por la calle, se va encontrando con gente, nos va mostrando su idea del mundo, su idea conservadora del mundo y también la idea de otros personajes desde cuyo interior se nos está contando también la historia. Es decir, no solamente conocemos la historia y los puntos de vista a través de Clarissa Dalloway, sino a través de una serie muy amplia de personajes. La obra me parece muy interesante porque nos muestra el mundo, la Inglaterra de esa época con sus convenciones. También se nos trata, por ejemplo, el tema de los efectos de la guerra y se trata también el tema del suicidio, que es un tema que además es bastante espeluznante cuando pensamos cómo acabó la propia autora quitándose la vida. Yo tengo la sensación de que a lo largo de su obra la autora ha tanteado a manera de reflexión con este tema del suicidio, porque ya a ella le rondaba, era una tendencia en ella, un cierto impulso en ella. Y me entristece mucho siempre que aparece este tema en alguna obra o en algún texto escrito por Virginia Woolf, porque es como que mucho tiempo antes de que ocurriera ella ya tenía esa batalla interior. Es triste, sinceramente. También me da la sensación, es la tercera vez que leo la novela, la primera que la leo por puro placer, las dos anteriores las leí por mis estudios. Ya desde la primera vez que leí la novela supe que esto era algo esplendoroso, que esto era ya realmente una obra maestra, pero creo que nunca lo disfruté tanto como esta vez. A veces pienso que el hecho de que leamos las cosas por obligación le quita gran parte del placer que supone la lectura, que tiene que ser un acto libre, ¿no? En mi opinión. Yo creo que por eso también la disfruté más, o porque tengo más bagaje, o porque al ser la tercera vez que la leo ya hay cosas que de antemano sé y asumo y por lo tanto puedo centrarme en otras. Bueno, por el motivo que sea, ha sido mi lectura más maravillosa de las tres que hice de esta obra. Bien Clarissa Dalloway, no sé si estaré equivocada, y los que lo hayáis leído no sé si estaréis de acuerdo conmigo, una especie de contrapunto de Virginia Woolf, igual que cuando veíamos a Don Quijote y Sancho, ¿no? La técnica del contrapunto se inicia de alguna manera con ellos. Me parece esto, la señora Dalloway es en realidad, o pienso que es el contrapunto de Virginia Woolf, o lo que es lo mismo, es como sería Virginia Woolf si no hubiera sido una mujer tan rebelde, tan poco dada a acomodarse a las normas de la sociedad. Es decir, si ella no hubiera sido quien es, se hubiera dejado llevar por las normas sociales, ella acabaría siendo una Clarissa Dalloway, una mujer que acepta, aunque a regañadientes, las normas sociales que la constriñen. Pero ella no era así, ella se rebeló contra la sociedad que le tocó vivir y fue de una manera diferente. Así que creo que de alguna manera se critica en esta obra
cómo la sociedad impone una serie de modelos a las mujeres, pero también creo que es una obra que reafirma quién es Virginia Woolf. Es decir, mira cómo habría sido yo, en qué me habría convertido si no hubiera sido rebelde, si no hubiera puesto en jaque y en tela de juicio todo aquello que se me quería imponer por el hecho de ser una mujer de la época en la que le tocó vivir. Entonces, por tantas y tantas cosas me parece grandiosa esta novela que os la recomiendo muchísimo. La siguiente obra que quiero comentaros es esta maravilla, El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, una obra que, como ya os dije, a mí me habían dicho que era una obra menor, que era mala, que estaba mal escrita, y lo oí y lo leí en más de una y de dos ocasiones. Así que estaba por ahí en las estanterías, y en agosto, como estaba ya desesperada porque no había ninguna novela que me llenara, dije, bueno, pues voy a probar con todas las que tengo por casa, a ver si hay alguna que me guste. Y empecé con muy pocas perspectivas esta novela, y ya en cuanto leí el primer capítulo me di cuenta de que quien me había dicho que era una mala novela estaba equivocado. Es una buena novela, es buenísima, no solamente por cómo está construida, que me parece inteligente, que me parece que el autor sabe realmente escribir una novela, tiene pulso narrativo, o sea, es estupenda, sino la temática que trata. Y aquí, leyendo esta novela, es cuando yo dije, sí, esta es una novela erótica para mí. Todo lo que yo había leído hasta ahora, que tampoco es que haya sido mucho, fueron experimentos terribles, porque literariamente no eran buenas novelas ni buenos cuentos. Estoy pensando ahora en Delta de Venus, el conjunto de cuentos de Anna Nin, que me pareció horrible, no solamente porque creo que quiere escandalizarnos por prácticas sexuales que no están, digamos, que no son aceptadas en la sociedad actual, pero claro, es que no están aceptadas porque en parte una de las cosas que Anna Nin sexualiza es la violación, por ejemplo, la violación de un padre a sus hijas. Yo, llamadme antigua, llamadme retrógrada, pero chicos, yo ahí no puedo ver erotismo, habrá gente que lo vea, yo soy incapaz. Pero es que aparte está muy mal escrito. Y entonces el erotismo, por decir, mira qué transgresora soy, que todo eso que vosotros veis horrible, yo lo voy a vender como algo súper erótico, a mí me parece infantil y absurdo. Yo en una obra literaria busco calidad, lo primero, y a partir de ahí dame lo que quieras, pero en principio calidad. Y entonces aquí hay calidad literaria, pero aparte el sexo está al servicio de la historia. Y esto sí es una novela y no un mero desarrollo de escenas de fulanito y fulanita en esta postura y en la otra, en la de más allá, para provocar un poco, no sé, supongo que morbo o algo así. No, esta es una novela de las de verdad, bien construida, con todos los elementos al servicio de la propia historia. Y aquí sí yo ya digo, este es el tipo de novelas eróticas que son para mí, ¿no? Otra de las cosas que quiero deciros es que me resulta imposible hablar de esta novela sin decir algún pequeño detalle que para mí no es un spoiler, pero que podría ser percibido como spoiler para la gente que no la haya leído. Es decir, yo no voy a decir, bueno, sí, es que no puedo hablar de esta novela sin decir alguna pequeña cosa que pueda ser percibida como spoiler. Así que quienes sean sensibles a los spoilers, aunque yo realmente no voy a contar cómo acaba con pelos y señales la novela, ¿no? Porque la novela, lo importante de esta novela, olvidaos, no es lo que ocurre ni es cómo acaba, sino por qué ocurre y cómo se desarrolla, y eso no lo voy a contar, ¿de acuerdo? Pero bueno, entiendo que haya gente que le moleste determinado tipo de cosas que se cuenten, y por lo tanto pasad al libro siguiente, porque además voy a dejar las marcas de tiempo aquí abajo y podéis pasar al libro siguiente, porque no le quiero estropear la lectura de esta genialidad, perdón, casi se me cae, a nadie, ¿vale? Ahora voy a empezar a hablar de ella. Bueno, digamos que el esqueleto central de la novela es que Clarissa Dalloway, yo sigo obsesionada con Clarissa, por Dios, Constance, es decir, Lady Chatterley, está casada con un hombre, es joven, y está casada con un hombre mayor que ella, que durante la guerra, por culpa de un accidente, quedó inmovilizado de cintura para abajo, y por lo tanto no pueden tener relaciones sexuales, ni tampoco hijos, evidentemente. Así que, como quieren tener hijos, el marido le permite que tenga una amante. Esto ya digamos que es el esqueleto, es el conflicto a partir del cual se desarrolla la historia, el por qué llega Clarissa a brazos de un amante, ¿no? Dicho así de manera muy cursi. Clarissa, y dale con Clarissa Dalloway, caramba, Constance, Lady Chatterley, es una mujer distinta de las mujeres de su época porque lleva su deseo hasta las últimas consecuencias, juega con él, experimenta con él, disfruta muchísimo con las relaciones sexuales y aparte acepta como amante a un hombre que socialmente es muy, muy inferior a ella.
Trata muchísimos temas este libro, o sea, quedarse con que es una novela erótica es empobrecerlo hasta el absurdo, porque no es solamente una novela erótica. Habla de la falta de libertad de las mujeres a nivel sexual, de la falta de libertad del individuo, ¿vale? Porque la sociedad es como que aplasta el instinto, aplasta el deseo sexual y trata de constreñir al individuo con una serie de normas que al final le arrancan las alas, ¿no? Lo convierten en un ser mermado. Se discute también las condiciones de cómo viven y cómo son aplastados y utilizados pues toda una clase social, que es el proletariado. También se habla del poder que ejerce la aristocracia y sobre todo un tema que es el que a mí me interesa más, que es el tema del enfrentamiento entre la naturaleza y la civilización. La civilización está metaforizada, digamos, por ese momento de industrialización que se está viviendo, donde los individuos solo se preocupan por la parte económica de la existencia, por la parte material de la existencia, por lo que de material podemos obtener a nuestro alrededor, pero no por la parte más espiritual o más personal, ¿no?, del individuo, que eso estaría ligado al mundo de la naturaleza. Constance, Lady Chatterley, trata de huir del mundo de la civilización y verse inmersa en el mundo de la naturaleza. Por eso, digamos que ser amante simboliza, por su propia profesión, por vivir en los bosques, y metaforiza también ese mundo de la naturaleza en el que ella quiere verse inmersa, porque la naturaleza es donde el hombre puede ser quien es y la mujer puede ser quien es, en estado puro. El instinto toma el poder, toma el control, y los impulsos sexuales también toman, digamos, el control frente a las riendas que la civilización le pone a todo eso instintivo e impulsivo que tiene el ser humano. Otra de las cosas que me interesan es que en esta obra se dignifica, como en casi ninguna obra que yo haya leído, el deseo sexual. Entonces tengo la sensación de que D.H. Lawrence toma el deseo sexual como medida del amor. Es decir, si el amor le arrebatas, lo alienas, le arrancas, toda la parte idealizada y romantizada, que es fruto más bien de la literatura y de la mente soñadora del individuo, si le arrebatas toda esa idealización, toda esa romantización, lo que te queda es un impulso sexual que, cuando se da en libertad y tú haces uso de él y das y recibes placer, conlleva una unión que es lo que D.H. Lawrence llama amor. O sea, es el amor, ese deseo sexual en libertad experimentado con una persona que está en igualdad de condiciones contigo, digamos, cuando se le arranca todo al amor, todo idealismo, lo que nos queda es eso es el amor para D.H. Lawrence. Entonces hay una dignificación muy valiente, muy inteligente y muy sincera de lo que es el deseo sexual, tan satanizado por cuestiones religiosas, morales, etcétera, etcétera, desde siempre y todavía hoy, ¿no? Entonces me parece una novela muy moderna, porque es anterior a la revolución sexual de los años 60, pero también a Marcuse y a tantos que han tratado estos temas. Por lo tanto, es innovador y es revolucionario, y es un antecedente a lo que después ya fueron todas las reflexiones acerca de la sexualidad que vinieron a continuación. Así que, por múltiples motivos, por cómo están construidos los personajes, por toda su evolución, por los temas que trata, por la manera en la que están descritas las escenas también eróticas, me parece una novela espectacular. Es cierto que hay críticas hechas desde la actualidad en las que se nos dice que en la novela se nos ven conatos de machismo. A ver, digo lo que digo en todos los vídeos. Las obras artísticas son fruto de su tiempo y tenemos que leerlas como fruto de su tiempo. El hecho de que hoy determinadas cuestiones se vivan de manera distinta no invalida cómo se vivían en la época, aunque hoy las veamos como peores, porque ya no es una cuestión moral, es una cuestión social. O sea, aquí estamos viendo cómo era la relación hombres y mujeres en el momento en el que fue escrita la novela. No sé si me explico con esto. O sea, juzgarla desde la moralidad actual, de que nos parece que el comportamiento del personaje X, pues hoy no se haría así, ya, pero es que no es una novela escrita hoy, es una novela escrita cuando fue escrita y por lo tanto espejo de su tiempo.
La siguiente novela de la que quiero hablaros es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Creo que ya os dije que la había leído porque es lectura obligatoria para el alumnado de segundo de bachillerato en Asturias, no sé en el resto de España, donde yo vivo y trabajo, es obligatoria. Yo la percibía, tenía en mi recuerdo, creo que fue la primera novela que leí de García Márquez y luego salté directamente a 100 años de soledad, y en mi mente siempre quedó la idea de que era una novela menor, y no es una novela menor. Es una novela estupenda, tiene uno de los grandes inicios de la historia de la literatura. El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Sabemos desde la primera línea que lo van a matar, y lo importante no es que lo van a matar, lo importante es por qué lo van a matar, quién lo va a matar y si aquello que se dice que hizo Santiago Nassar, y que finalmente le cuesta la muerte es verdad o es mentira. Es, por lo tanto, una novela a medio camino entre el realismo mágico, que vemos constantemente. Ya en la primera página se nos dice que la madre de Santiago Nassar es capaz de interpretar los sueños siempre y cuando se los cuentes en ayunas, si has desayunado ya no. Y muchos otros motivos que nos van apareciendo que son propios del realismo mágico, pero digamos que está a caballo entre el realismo mágico y una novela de tintes policíacos, digamos, ¿no? Porque hay una investigación de fondo, porque el narrador quiere llevarnos hasta la verdad. Veremos si lo consigue o no lo consigue. Y hablando del narrador, es un narrador en primera persona, pero no protagonista, sino testigo de lo que está ocurriendo. García Márquez es el propio narrador de la historia. Ha investigado sobre, esto sería también lo que hoy se llama true crime, ¿no? Sobre un crimen real que ocurrió en Colombia, y ya se nos dice desde el principio, desde la primera página de la novela, que han transcurrido 27 años entre que se llevó a cabo el crimen y él está contándonos la historia. Luego, él ha sido testigo en algunos momentos y nos lo narra, pero en otros momentos en los que no ha sido testigo, lo que rescata son las palabras de aquellos que sí estuvieron. Nos llama la atención que es una obra en la que se nos cuenta cómo casi todo el pueblo sabía que a Santiago Nassar lo iban a matar y nadie dijo nada, y los pocos que lo intentaron fracasaron, es decir, cuelan una carta por debajo de la puerta para que él sepa que está amenazado, que hay una amenaza, ¿no? Que lo intentan matar, y él sale de casa sin haber leído esa carta. Y por otro lado, cuando la familia de García Márquez, concretamente su madre, se entera, como es su ahijado este chico, pues sale a buscarlo para avisarlo, y alguien la para en la calle y le dice: no se afane Luisa Fernanda, que ya lo mataron, ¿no? Llega tarde. Es decir, parece como que al personaje, al protagonista, Santiago Nassar, le persigue un destino aciago, un destino trágico del que no puede escapar. Es como que ha nacido para morir ese día y morir de esa manera, independientemente si es culpable o no de lo que se le acusa. Me gustó muchísimo, me pareció espléndido, es como que cada uno de los capítulos está centrado en un personaje diferente de los que tienen importancia para el desarrollo de la acción, cómo se nos cuenta la historia, cómo a veces nos aparece también personajes de 100 años de soledad. Por ejemplo, aparece nombrado el coronel Aureliano Buendía. Me parece una novela espléndida, es una novela muy corta, os voy a decir, 116 páginas. Si no la habéis leído y no habéis comenzado, nunca habéis leído nada de García Márquez, creo que es espléndido para iniciarse con García Márquez y a partir de ahí seguir con lo demás. Un novelón, una novela francamente buena. Voy a hablaros ahora de un cómic o novela gráfica, cada uno como lo quiera llamar. Yo tiendo a llamarlo ahora cómic porque cuando grabé el vídeo de las novelas gráficas, una de las personas que vio el vídeo y que sabe muchísimo más que yo, me dijo que había gente que llamaba novela gráfica al cómic como para separar, es decir, como para decir determinado tipo de cómics son mejores que los cómics, por ejemplo, de superhéroes, ¿no? No es mi intención, ni muchísimo menos. Yo soy una humilde lectora de cómic. Quiero decir humilde lectora de cómic porque todos sabemos que los lectores de cómic son lectores pata negra, que han leído muchísimo. Yo no he leído tanto, ojalá, pero sí me gusta mucho el cómic. Este me lo recomendó Lucía. Lucía sí que es una lectora también pata negra. Voy a dejar por abajo el enlace a su Instagram para que veáis lo que ella va leyendo y demás, porque no lee nada que no merezca la pena. Así que le agradezco muchísimo la recomendación, os lo voy a enseñar. El accidente de caza. Es que no sé cómo hablaros de este cómic, de verdad. ¿Os acordáis cuando os dije que para mí el mejor cómic que había leído en mi vida era lo que más me gusta son los monstruos? Bueno, para no ir ahora a sacar el cómic, os lo voy a dejar por aquí una foto, ¿vale? Pues ya no puedo decir eso porque ya no sé si es porque lo he leído más recientemente. Yo no sé, yo creo que me gusta tanto o más que el otro, pero porque
toca temas que me llegan muy profundamente, porque es una obra como con un gran, es muy poética y una obra como con mucho contenido, es muy mística, hay mucho misticismo en la obra. Pero bueno, vamos allá, voy a deciros de qué va realmente la obra. La obra se construye de manera paralela a la Divina Comedia de Dante, y a mí ya con esto me gana la historia, ya con esto dices, Dios mío de mi vida, yo la quiero leer, ¿no? El protagonista es Matt Rizzo, un poeta ciego que está escribiendo en braille una obra alegórica y que le cuenta a su hijo su estancia en prisión con un tal, como compañero de celda, con un tal Leopold. Bueno, antes de nada, lo que le lleva a prisión, el acto que le lleva a prisión tiene que ver con su ceguera, con el hecho de que él se haya quedado ciego. Cuando está en prisión, se topa allí con un tal Leopold, Nathan Leopold concretamente, que llevó a cabo un crimen pavoroso que sacudió Chicago en los años 20. Entonces, Nathan Leopold se convierte en lo que fue Virgilio para Dante en la Divina Comedia, es decir, en ese guía que lo va llevando por el infierno, por el purgatorio y lo deja a las puertas del paraíso. Pues lo mismo, Nathan Leopold es esto para Matt Rizzo. Es su Virgilio particular que lo va llevando por ese infierno que es la vida carcelaria. Luego es maravilloso porque aparece la literatura y concretamente la poesía como el único antídoto posible para luchar contra la oscuridad. Una oscuridad real, que en el caso de Matt Rizzo es la ceguera, que es en la que está sumido, y una oscuridad metafórica, que es la de Nathan Leopold, por ese crimen pavoroso que cometió y del que está pagando ahora las consecuencias, no solo en la cárcel, sino por todos los sentimientos que él lleva a cuestas desde que hizo esto, ¿no?, tan pavoroso. Ya os lo digo, es espectacular. Voy a ver si soy capaz de centrar en la pantalla alguna de las ilustraciones, porque no solamente la historia es maravillosa, sino que los dibujos son impresionantes. Espero que se vea bien. Si no, pues trataré de hacer fotografías para que se vean mejor. Ya os digo que a mí me maravilló, me parece que el dibujo es espléndido. También es importante el mundo de la música, no solamente el mundo de la literatura, es el arte en general, ¿no?, pero sobre todo la literatura. Y ya os digo, a mí me ganó desde el momento en el que vi que había un paralelismo entre cómo está construida la obra y cómo está el viaje que hace Dante a través de paraíso, purgatorio, perdón, infierno, purgatorio, paraíso, acompañado de Virgilio. Es que a mí ya me nombras la Divina Comedia y me va a interesar. Lo dicho, me parece una obra de 10, ganó el premio Angoulême, creo que en el año, bueno, no sé en qué año, hace poquito, y nada, es una obra, es que es espléndida, es que yo creo que los cómics son ese género literario, ese noveno arte, ¿no?, ese género tan menospreciado muchas veces por los lectores. Creo que mucha gente que lee clásicos se cierra en banda a leer cómic y no sabe lo que se está perdiendo, pero no solamente cómics como este. Yo crecí leyendo yo era muy de Spider-Man, la verdad, y algo de Batman que no me gustaba demasiado, pero bueno, yo también leí cómics de superhéroes, pero hay cómics de tantísima temática que negarte en rotundo a leer nada me parece llamativo, porque la verdad es que es una mezcla de literatura y artes gráficas que es espectacular. Y lo dicho, es un libro caro, a mí me costó bastante, no recuerdo cuánto me costó, pero fue un libro caro, pero como en el caso de lo que más me gustan son los monstruos, vale hasta el último céntimo que pagas por él, es maravilloso. Quería hablaros ahora de La cabaña del tío Tom, que fue la gran decepción de este mes. Es la lectura conjunta que organicé para el mes de septiembre, creí que me iba a maravillar esta novela, y fue una decepción enorme. Tampoco voy a dedicarle mucho tiempo porque realmente quiero que este canal sea para hablar de la literatura que me gusta mucho y que sí os recomiendo, pero yo creo que tengo que justificar por qué a mí no me gusta esta novela. Yo hace mucho tiempo ya que me he dado cuenta y lo he aceptado, que yo en la literatura busco calidad literaria. Y a mí, si me cuentas algo maravillosamente bien, me voy a acabar consumiendo, y estoy viéndolo ya no como lector, como consumidor de literatura, cualquier tipo de cosa que me cuentes, cualquier tipo de historia, porque me importa cómo me lo cuentas. Porque la anécdota más estúpida puede convertirse en una gran obra literaria por cómo te la cuenta alguien, no sé si me explico. Es decir, que como lectora busco placer estético cuando leo.
no busco entretenimiento. Lo que pasa es que a mí ese placer estético me lleva al entretenimiento, pero ese es otro tema. Pero es que incluso como consumidora de literatura, es decir, cuando yo solamente busco el desconectar y leo obras menores, yo sigo buscando calidad literaria, porque incluso en obras menores pues las hay más y menos desastrosas, no sé cómo decirlo. En definitiva, que no me quiero enrollar más, yo busco calidad literaria y no la he encontrado en esta novela. Y es lo que a mí pues me desilusionó, sinceramente, ¿no? La novela está escrito con un estilo muy simple, muy simplón. La creación de personajes es totalmente maniquea. Entiendo que para contar una historia donde una parte de la población es esclavizada y la otra es esclavizadora, pues los personajes se te van al blanco y la luz o al negro y la oscuridad. Pero eso lo hacen autores que no tienen dominio del arte de escribir. Hace poquito tiempo leí a Colton Whitehead, que me parece genial como escribe. Leí El ferrocarril subterráneo, que es una obra maestra. Leí también Beloved de Toni Morrison, que es otra obra maestra. Ambas tratan el tema de la esclavitud y no hay personajes blancos y negros. No hay personajes blancos y negros. Los personajes, aunque haya una tendencia al mal o una tendencia al bien, o sea, es como que transitan en un tono gris que los convierte en muy humanos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que a mí me falta en esta novela. Entonces es una novela que yo creo que lo que no busca es en ningún momento calidad literaria, lo que busca es tiene una intención moral y claramente religiosa. La autora es muy religiosa, por cierto. Si queréis un análisis profundo de la obra, os voy a dejar aquí abajo enlazado el vídeo de María de Cumbres Clásicas hablando de la novela, que está fenomenal y está muy bien analizado. Hay una tendencia, hay una religiosidad en todo lo que se nos cuenta, que a mí también me chirría por cómo está introducida en la historia, digamos. Entonces, yo con lo que me quedo es que con todo, que a nivel literario, a nivel artístico, es una obra que a mí no me ha dicho absolutamente nada y que leí por compromiso. Yo acabé de leer la novela porque había organizado yo la lectura conjunta y había gente que la leía. Es decir, si todo el mundo hubiera abandonado la lectura, yo lo hubiera abandonado. Pero yo creo que por responsabilidad, bueno, yo opino así, si hay solamente una persona que sigue con esa lectura conjunta, yo tengo que seguir con esa persona hasta el final. Y por eso lo leí. Pero yo reconozco que es una novela que yo a las 30 o 40 primeras páginas hubiera abandonado ya. No es un estilo de literatura que a mí me guste. Ahora bien, dicho todo esto, yo tengo que valorar lo que supuso esta obra en el contexto de la época en la que apareció. Es una obra que tiene una finalidad claramente social, que lucha contra una lacra que es la esclavitud, y todo esto le da un valor enorme. Además, está escrita por una autora del norte, cuando el territorio en el que ella vivía había mucha gente que era muy tibia con el tema de la esclavitud, porque es como que no les tocaba. Y leer esta novela los posicionó ante un hecho pavoroso, porque la esclavitud es un hecho pavoroso. Y luego ella hace algo que yo entiendo que también trata de, ¿cómo digo?, de aglutinar a más gente en contra de la esclavitud, y es que baraja la tesis, o desarrolla, más que barajar, desarrolla la tesis de que la esclavitud es un acto que denigra a las dos partes que están a los dos lados de la cadena. Por un lado a los esclavos, que son los que están sujetos a esa cadena, y por otro lado al esclavizador, que es el que sujeta con mano de hierro esa cadena. El esclavo, todos sabemos por qué le arrebata la dignidad a la esclavitud, pero también arrebata la dignidad a quien esclaviza a un ser, a tu igual, a tu hermano, ¿no? Entonces trata este tema para tratar de abrir los ojos y que los lectores del norte, que han sido hasta entonces tibios con este tema y que han removido conciencias, esta obra ha sido, ya os digo, id a ver el vídeo de María para que veáis todo lo que ha conseguido la autora con la obra a nivel social. Pues para que esta gente dejara de ser tan tibia, viera realmente el drama del tamaño que realmente era, ¿no? En ese sentido yo le tengo que dar un valor social a la obra, pero yo, en mi humilde opinión, sinceramente, valor artístico no. A mí es que me dejó fría. Yo la estaba leyendo y no, es que no hay nada que yo rescate de cómo ha escrito la autora esta novela. No me ha llegado de ninguna manera, no me ha gustado nada. Es así, lo siento. Por último, quiero acabar hablándoos de una novela que, como estamos en octubre, como Halloween está a la vuelta de la esquina, y yo sé que muchos de vosotros sois lectores, eso que se llama lectores estacionales, y que dedicáis el mes de octubre a leer literatura de terror, yo vengo a aportar mi granito de arena. Probablemente aportaré el granito de arena a lo largo de todo. Ese ruido ha sido el libro, que he hecho así.
mi granito de arena en los vídeos que vaya grabando en estos meses, porque sabéis que cuando fui al Festival Celsius en Avilés en el mes de julio, que es un festival dedicado a la literatura de fantasía, ciencia ficción y de terror, este año normalmente yo compro fantasía, algo de ciencia ficción pero poco, pero normalmente compro fantasía. Este año compré literatura de terror. Y uno de los libros que compré es El único indio bueno, de Stephen Graham Jones, que por cierto tuve la dicha de conocerlo en el Celsius porque estaba allí. Le compré el libro a las editoras de la biblioteca de Carfax, por cierto, qué delicia cómo está editado. Vais a ver además que la portada es muy significativa. Me parecieron amabilísimas. Yo no había leído de terror, nada de terror en mucho tiempo, y me dieron, bueno, pues hablaron conmigo, me recomendaron cosas, no sé, me gustó mucho cómo llevaban la editorial, sinceramente. Me pareció que es gente que realmente ama lo que hace y que respeta al lector, y eso se valora muchísimo en las editoriales. Esto lo vemos mucho en las editoriales pequeñas. Yo tengo la sensación de que muchas grandes editoriales ya nos ven como números, ¿no? como borregos a los que vender nuevos libros. Entonces, cuando te encuentras con gente que realmente edita cosas que ama, las edita literatura de calidad, lo hace de una manera tan estupenda y encima trata al lector como a un ser pensante, pues yo siempre reivindicaré mucho esas editoriales. Así que la biblioteca de Carfax, maravilloso, me ha gustado muchísimo el trato que me dieron en el stand. Bueno, pues aquí estamos con El único indio bueno, qué novela más buena, qué novela más buena, qué novela más buena. No me esperaba que fuera tan buena. Se la recomiendo a todo el mundo. No es la típica literatura de terror, de sustos y gritos y yo ya no voy a poder dormir con la luz encendida, porque no es eso. Es una literatura más estilo, a ver, a mí me recordó a las emociones que me despertaba Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, salvando las distancias, que no son historias ni parecidas, pero es ese tipo de intriga, de tensión narrativa que, por cierto, el autor la maneja muy bien, y de inquietud que va creciendo a cada paso, a cada página que vas leyendo, te genera esa inquietud. Entonces es una lectura para cualquiera, no es para amantes del terror solamente. Se nos cuenta la historia de 4 amigos de toda la vida, 4 nativos americanos que son ya adultos y viven tratando de dejar atrás las tradiciones de su tribu, que de alguna manera les arrebata toda libertad de acción, pero al mismo tiempo también viviendo en una sociedad en la que no los acepta, que los rechaza por quienes son. Vamos a conocer la vida dentro de las reservas indias, la falta de futuro, de esperanza que hay entre los pobladores que allí vemos. Hay una crítica muy sutil, es una crítica muy inteligentemente hecha, porque en ningún momento se nos saca de la historia, es decir, está al servicio de la propia historia, metida dentro de la historia, muy bien hilada. A mí me echa para atrás este tipo de novelas donde el autor quiere hacer una crítica social y se le ve por encima del narrador dándonos la charleta, dándonos el meeting. Lo siento, a mí eso no me gusta, pero cuando lo hacen como este autor me parece fantástico, porque realmente a ti no te está dando la charleta, tú no ves el autor en ningún momento, ves a un narrador contando la historia, y dentro de esa historia es el propio lector el que llega a la conclusión de que hay una serie de cuestiones sociales que no están bien. Y a mí, la verdad, me parece muy bien, muy inteligente cómo está introducida la crítica social en la novela. Está dividida en 4 partes la novela, cada una de ellas centrada y contada desde el punto de vista de uno de los amigos. Cada una de ellas es autoconclusiva, pero la lectura de las 4 nos da una dimensión enorme de la historia. Y la historia, muy brevemente, es la siguiente, porque no quiero destrozaros nada. Aquí sí que, como cuente más de lo que debo, os destrozo la historia. Hace 10 años, estos 4 amigos entraron en un coto de caza que estaba simplemente reservado para los ancianos de la tribu, y mataron tantos ciervos como pudieron. Mataron un montón de ciervos. Llevan la culpa encima y durante estos 10 años han tratado de olvidarlo, de dejarlo atrás, y cuando parecía que todo había quedado atrás, algo ocurre, algo los persigue para cobrarse pues esa falta de respeto, esa violación a una ley sagrada de la tribu que ellos se habían saltado a la torera. Y ya está. No cuento nada más. Me pareció una obra fabulosa, me la leí en 5 días y no es una obra breve, porque además, bueno, ya veis, la letra tampoco es que sea muy grande y demás. La novela te pide seguir leyendo, porque cuando acabas con la historia de uno de los amigos, está completa la historia de uno de los amigos, pero hay un montón de incógnitas que para ti aún no están cerradas y quieres seguir leyendo y quieres seguir sabiendo. Está tan inteligentemente narrada, o sea, tan bien construida. Es fabulosa, de verdad, es buenísima. Es una estupendísima novela de terror.
eso es todo. Estas son las lecturas que hice durante el mes de septiembre. No me digáis que no he sido afortunada. Ha sido un mes de lecturas grandioso. Estoy encantada porque vengo de un mes de agosto muy triste. Espero haberos dado buenas ideas para que leáis. Cualquiera de estas, ya os digo, yo La cabaña del tío Tom, pues en principio, si tenéis gustos parecidos a los míos, creo que no es una lectura que os vaya a reportar nada, pero bueno, a otros niveles sí que entiendo el valor, pero tampoco es que os la recomiende, pero el resto os la recomiendo ciegamente y creo que acertaría y vosotros las disfrutaríais mucho. No sé qué habéis leído vosotros en septiembre, si habéis leído estos autores, estas obras y queréis decirme algo sobre ellas, si estáis de acuerdo o no, si habéis leído algo que creáis que pueda gustarme a mí, os lo agradecería muchísimo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.